Bienvenidos, séptimo y octavos básicos, a la novena clase de música. Unidad número 1, los sonidos producen. Módulo 3, expresión y comunicación del pensamiento creativo. Soy su profesor Braulio Piñeiro Araya. Gusto en saludarte, acá nuevamente tu profesor Braulio. En esta clase en especial vamos a incorporar en las primeras láminas una retroalimentación de la prueba recientemente hecha de Google Forms, ¿cierto? Que resumía las diapositivas o las clases desde la número 5 a la número 8, ¿ya? Entonces, a continuación, después de este saludo, podrás ver y repasar los contenidos que fueron parte de esta evaluación. Luego de eso, vamos a cerrar la unidad de los instrumentos musicales, viendo instrumentos de América Latina, de México hasta Chile, instrumentos de origen étnico, de distintas características, ¿cierto? Que voy a poder hacerlo en un video, un interesante video. Y también veremos la modernidad, que son los instrumentos electrónicos, ya con una clase, un video tutorial de YouTube muy interesante. Y finalmente vamos a terminar con la orquesta sinfónica y su distribución en el escenario, digamos, cómo se ubican. También a través de otro youtuber que se llama Jaime Altozano. Así que, sin más, te invito a desarrollar esta clase y nos vemos pronto. Nuestro desafío de hoy es profundizar en la diversidad de instrumentos musicales acústicos y electrónicos y repasar el contenido de la evaluación anterior. Número 1. Retroalimentación prueba anterior, repaso contenidos en la reciente prueba de Google Forms. Importancia del director de la orquesta, acciones y funciones del principal músico de una orquesta sinfónica. Instrumentos de la orquesta sinfónica, familias de cuerdas frotadas, maderas y percusión y disposición en la orquesta. Y número 4. Instrumentos electrónicos, instrumentos modernos con gran variedad de la tecnología, sintetizadores. Recordemos los siguientes conceptos de la prueba pasada. Te invito a repasar lo que vimos sobre décima y el arte de los payadores y raperos. Décima, genéricamente, una décima en poesía es una estrofa constituida por 10 versos octosílabos. Actualmente se usa esta palabra con el sentido específico de décima espinela o simplemente espinela. Los payadores emplean la décima en sus canciones y payas. Usan del canto en sus canciones y como base para sus improvisaciones. Su vestimenta está relacionada con el campo, que es de donde generalmente provienen. Ejecutan instrumentos acústicos como la guitarra y el guitarrón chileno. Los raperos emplean las rimas como forma en sus canciones e improvisaciones. Principalmente recitan en vez de cantar. Su vestimenta es de estilo urbano. Usan bases electrónicas y instrumentos musicales eléctricos para su música en general. Algunas similitudes entre ambos artistas son el uso de rima, el empleo y el formato de canciones y duelos y el concepto de improvisación. Respecto a la décima, la sinalefa es un recurso poético que se usa para ajustar la métrica de los versos para que suenen con cadencia y ritmo. Revisión de preguntas más complejas. Una de las preguntas que generó cierta confusión es la número 1. Identifica dos instrumentos que fabricó el hombre en sus comienzos. Selecciona dos alternativas. Muchos, como vemos acá en el ejemplo, seleccionaron solo una alternativa. Y este periodo también al que hace mención la pregunta corresponde a la prehistoria. Entonces, la respuesta correcta: tambores hechos de cuero animal y flautas hechas de hueso. Respecto a la pregunta número 10, el recurso poético que se usa para ajustar la métrica corresponde a sinalefa, ¿ya? Muchos confundían con décima. Y la sinalefa, recuerden que es la forma de unir las palabras para poder, palabras que son monosílabas generalmente, para poder completarlas y hacer las octosílabas que necesitamos. Y la pregunta 11, también muchos marcaban solo una alternativa, y las dos que aparecen ahí, que deben ser seleccionadas, era improvisación y uso de rima, ya que las otras ropa urbana y canto recitado corresponden solo al género del hip hop. Instrumentos musicales y sus familias. La primera sección corresponde a la cuerda, que como vemos en la imagen, se divide en cuerdas frotadas, que generalmente se frotan con un arco, como es el caso de los violines, pulsada, que se toca con la mano, con los dedos principalmente, como la guitarra, el arpa o el clavecín, ya que en su interior tiene una uñeta que pulsa las cuerdas, y el caso del piano, que si bien es un instrumento de teclado, en su interior tiene cuerdas que son percutidas o golpeadas por un martillo. Los instrumentos de viento se clasifican en base a su material, como madera, en este caso fagot o bóer, o metal, como los instrumentos como el corno, trombón o tuba.
En el caso de los instrumentos de percusión, que son los que se percuten o golpean, se clasifican en dos: sonido indeterminado, que el cual no alcanza a ser una nota musical, a pesar de tener alturas graves o agudas, y los sonidos de instrumentos de percusión determinada, que alcanzan o dan notas musicales, como la celesta, las campanas tubulares, el timbal, entre otros. Dos preguntas que generaron confusión en la prueba fueron: ¿cuál de estos instrumentos de teclado corresponde a otra familia musical? Y la opción correcta era la opción piano, por ser un instrumento de cuerda percutida. ¿Ya? Los otros tres instrumentos que se ven en la foto son de instrumentos de teclado, pero de viento. Respecto a la pregunta 14, misma situación: ¿qué instrumento de cuerda corresponde a otra familia musical? Y la respuesta es la opción 3, el contrabajo, por ser un instrumento de cuerda frotada y se toca con arco. Muchos respondían el bajo eléctrico pensando que era un instrumento eléctrico, pero el bajo eléctrico corresponde a la familia de instrumentos de cuerda pulsada. Actividad número 1. Observa el siguiente video y responde las siguientes preguntas. ¿Cuál es la figura del director de la orquesta? ¿Cuáles son las 4 familias de instrumentos que hay en una orquesta? ¿Cómo se hace para compensar los volúmenes de los instrumentos que tienen más potencia? Hola amigos de Academia Play, hoy tenemos en el canal una colaboración muy especial. Tenemos con nosotros a un super crack. Se llama Jaime Altozano y tiene un canal de divulgación musical que para mí sin duda es el mejor de todo YouTube. No quiero alargarme mucho más en esta presentación y por eso con todos ustedes Jaime Altozano. Hola, soy Jaime Altozano y tengo un canal de divulgación musical, así que hoy me he colado en el canal de Academia Play para explicaros cómo funciona una orquesta. La figura más importante es la del director, que no solamente coordina las entradas de los instrumentos, con todos esos gestos, sino que es el que tiene la visión creativa de cómo se debe interpretar la pieza, y es el responsable de que cada músico la entienda y forme parte de ella. Como un director de cine, que ni actúa en su película ni la escribe, pero si cambiáramos a un director por otro, saldría una película completamente diferente. En la orquesta hay 4 familias de instrumentos. Por cómo funciona la física del sonido, cuanto más grande es un instrumento, por lo general más grave suena, y cuanto más pequeño, más agudo. Por eso, en orden de agudo a grave, en la cuerda tenemos los violines, que suelen clasificarse en primeros y segundos, las violas, los violonchelos y los contrabajos. La sección de viento madera tiene flautas traveseras, oboes, clarinetes y fagotes. Si os fijáis, aunque digamos que son vientos madera, la flauta travesera es de metal, igual que el saxofón, al que también se le considera viento madera. Esto es porque la clasificación tiene un contexto histórico del que es muy difícil deshacerse, aunque ya haya cambiado la manera en la que se fabrican estos instrumentos. Para ser un viento metal no es suficiente estar hecho de metal, sino que además tiene que ser un instrumento en el que el intérprete produzca el sonido vibrando los labios. Por ejemplo, el saxofón no es así. Produce el sonido de la misma manera que el clarinete, con una lengüeta de madera. Por eso están en la misma familia. Los vientos metales incluyen a las trompas, las trompetas, los trombones y las tubas.
Estos instrumentos suelen tener mucha potencia sonora, por eso es normal ver en una orquesta 4 trompas y 30 violines, porque así suena compensado. Y finalmente, la percusión incluye los platillos, la caja, los timbales, el triángulo. En realidad, hay muchos más instrumentos que puede tener una orquesta, como un arpa en la sección de cuerda, o una sección de teclados con un piano, o una celesta, y muchas cosas más. Todo dependerá de qué repertorio suela tocar esa orquesta y qué obra en concreto vayan a interpretar. Para que apreciéis los timbres de los instrumentos en acción, os he compuesto una pieza para orquesta. Y vais a oír cómo van entrando los violines, las violas, los chelos, los contrabajos, luego todos los vientos madera, luego todos los vientos metales y finalmente la percusión. Espero que la hayáis disfrutado. Muchas gracias a Academia Play por invitarme a su vídeo. Si queréis saber más sobre música, os espero en mi canal. Hasta pronto. Actividad número 2. Observa el siguiente video y responde las siguientes preguntas. ¿Qué es un sintetizador? ¿De cuándo son los primeros sintetizadores? ¿Cómo se toca el instrumento theremin? ¿Qué es la síntesis subtractiva? ¿Quién es Hatsune Miku? Hoy en la ciencia de la música. ¿Te has preguntado qué es un sintetizador? ¿Sabes qué instrumento se toca sin tocarlo? ¿Crees que los robots podrían reemplazar a los cantantes? ¿Qué? Descúbrelo en los próximos minutos. Yo soy Andrea y esto es La Ciencia de la Música.
Lo que estamos escuchando es el proyecto de Dani Michel, un artista mexicano que se mudó a Colombia en el 2011 y que se ha convertido en una figura destacada de la escena musical bogotana por su trabajo con la agrupación La Boa y el sello discográfico Mambo Negro. La música de Daniel proviene, entre otras cosas, de la experimentación sonora con los instrumentos electrónicos. Y como muchos proyectos musicales actuales, mezcla géneros, ritmos y sonidos para crear una propuesta muy particular. Con tantas perillas y botones, parece que Daniel está operando un avión en vez de hacer música. Pero es que estos son instrumentos musicales. Así como las bandas de rock tradicional normalmente tienen una guitarra, un bajo y una batería, Daniel utiliza instrumentos con botones y perillas y eso es igual de sorprendente. Y eso me recordó una pregunta muy curiosa que me hicieron a través del blog. Hola Andrea, me gustaría saber qué es un sintetizador. Un sintetizador es un instrumento musical electrónico que a través de circuitos genera señales eléctricas que luego se convierten en sonidos. Los sintetizadores tienen la capacidad de producir infinidad de sonidos, pero antes de explicarles cómo lo hacen, les voy a contar algo de historia. Los primeros instrumentos electrónicos se crearon a finales del siglo XIX. Algunos historiadores dicen que Tadeusz Cahill fue el primero en inventarlos. Sus prototipos eran máquinas gigantescas que podían producir sonido utilizando la electricidad. Uno de los primeros instrumentos musicales electrónicos en ser usados en un escenario fue el theremin. Y una mujer llamada Clara Rockmore, su más famosa intérprete, podría ser considerada una de las pioneras de la música electrónica. Nacida en Lituania, Clara Rockmore fue un prodigio del violín, pero una enfermedad en los huesos le impidió seguir tocando ese instrumento. A los 18 años conoció a León Theremin, un ruso que había inventado un extraño instrumento que llevaba su apellido. El theremin es un instrumento musical electrónico que puede tocarse sin ser tocado físicamente, simplemente moviendo las manos sobre él. El instrumento fascinó a Clara y gracias a su entrenamiento como violinista logró dominarlo a la perfección, a pesar de que la afinación dependía de la ubicación de sus manos en el espacio alrededor del mismo. Clara adaptó al theremin piezas de reconocidos compositores como Bach, Chopin y Schubert. Luego vendrían otros instrumentos electrónicos. En 1935, Lawrence Hammond inventó el órgano Hammond, un instrumento similar al órgano de una iglesia que utiliza la electricidad para producir su característico sonido. El Hammond se hizo muy popular en la música gospel, soul, funk y rock. Bandas tan famosas como Led Zeppelin o Bob Marley lo utilizaron en sus canciones. Pero estos instrumentos, aunque son electrónicos, no son lo que conocemos como sintetizadores. El sintetizador se hizo popular solo hasta los años 70 con la invención del Moog y su versión portátil, el Mini Moog, que fue alabado por todos los músicos. El Mini Moog ha sido utilizado por todos los grandes. Pink Floyd, los Beatles, Michael Jackson, Charly García y aún se sigue utilizando. Pero entonces, ¿cuáles son los sintetizadores? Muy bien, hablemos de la ciencia que hay detrás de este maravilloso instrumento. Recordemos que el sonido es vibraciones que viajan por el aire o por algún otro medio en forma de ondas. Lo que hace el sintetizador es tomar una onda simple y modificarla para producir otro tipo de sonidos a partir de algún tipo de síntesis. Existen varios tipos de síntesis. Una de las más comunes es la síntesis subtractiva. La síntesis subtractiva utiliza 4 pasos para generar señales eléctricas que luego son convertidas en sonido por un altavoz.
Y bueno, como siempre, todo esto es mucho más fácil con la ayuda de Juan. Juan nos va a mostrar cómo modificar los parámetros de un sonido. Entonces, empecemos con el primer paso. En el primer paso, un oscilador genera una onda de una forma especial. Esta onda puede ser cuadrada, triangular o en forma de diente de sierra. Por ejemplo, esta es una onda triangular. Esta es una onda diente de sierra. Y esta es una onda cuadrada. Y entonces, ¿cuál sería el segundo paso? El segundo paso es aplicarle filtros que le quitan frecuencias altas o bajas. Y además le pueden agregar resonancia. Ok. Por ejemplo, esta es una onda cuadrada con un filtro que deja pasar las frecuencias bajas. Ok. Increíble. Y ahora, además, tenemos un filtro pasabajos que además de dejar pasar las frecuencias bajas, le agrega resonancia. Uf, espectacular, suena muy chévere. Y entonces, ahora que esto se puso bueno, ¿cuál es el tercer paso? El tercer paso define cómo se escucha el sonido en el tiempo. En esta gráfica podemos ver los distintos momentos. El ataque, por ejemplo, es el tiempo que se demora el sonido en empezar. Aquí tenemos un ataque muy rápido. Ahora tenemos un ataque medio. Y ahora tenemos un ataque largo. Ah, bueno, eso sí está muy claro. Ahora, el decaimiento es el tiempo que tarda el sonido en estabilizarse. Entonces, y baja y se estabiliza. Este volumen al que se estabiliza lo podemos controlar con el sostenimiento. Y se queda ahí. Y por último, la relajación del sonido es el tiempo que tarda el sonido en extinguirse cuando se suelta la tecla. Por ejemplo, una relajación muy corta. Y ahora tenemos una relajación larga y se demora en extinguirse. Y esto es lo que se conoce como envolvente o ADSR. El cuarto y último paso es donde se le puede introducir a la onda un efecto de modulación, como el vibrato. Por ejemplo, Wow, muy bien. ¿Puedo hacerlo? claro, sí. No todos los sintetizadores funcionan igual. Algunos son utilizados para hacer melodías y otros, conocidos como cajas de ritmos, sirven para crear sonidos de percusión. Muchos de estos aparatos pueden además emular sonidos de instrumentos reales. Sí, y a estos instrumentos se les llama samplers. Ellos pueden grabar cualquier sonido y reproducirlo. Por ejemplo, un violín. O hasta el ladrido de un perro. Los computadores también son poderosos sintetizadores. En un computador se puede emular el sonido de toda una orquesta. Por ejemplo, acá en cada canal tengo un instrumento distinto. Tengo unas maracas, tengo un bombo, todo junto suena así. Wow. Los computadores se han convertido en una de las principales herramientas para cualquier compositor musical. Y les tengo el dato. Esto también tiene la capacidad de producir sonidos electrónicos porque es básicamente el computador portátil más pequeño. Si buscan en las tiendas de apps van a encontrar un montón de instrumentos electrónicos que pueden llevar con ustedes en su bolsillo. Existen aplicaciones que no solo crean sonidos, sino que los capturan. Si conectamos este sensor al computador, podemos capturar las vibraciones de cualquier objeto y convertirlas en música. Por ejemplo, esto podría sonar como una batería. Esta jarra suena así. Esta máquina de escribir suena así.
Si juntamos todos estos objetos con sus sonidos, podemos crear una pieza que suena así. ¡Wow! Definitivamente con esta tecnología cualquier objeto puede convertirse en un instrumento electrónico. Hola Andrea, ¿es cierto que los músicos van a ser reemplazados por los computadores? Pues sí, ya existe la tecnología para que una inteligencia artificial componga una canción. Y lo más loco de todo, ya tenemos instrumentos electrónicos que emulan la voz humana. ¿Conocen a Hatsune Miku? Con este software no se necesita cantante. En Japón, Hatsune Miku es tan popular que la gente paga por ver un holograma suyo cantar en concierto. Este fenómeno no se va a quedar solo en Japón. Ya existen versiones de este sintetizador en varios idiomas, incluido el español. Pero no se estresen, falta mucho para que los robots se apoderen del universo. ¿O no? Lo cierto es que la música es arte y la sensibilidad humana no será reemplazada por una máquina tan fácilmente. Y bueno, esto es todo por hoy. Espero que hayan aprendido muchísimo sobre los instrumentos electrónicos, la música electrónica y el futuro de la música. Recuerden que la música es pasión y emoción, pero también ciencia. Nos vemos en el próximo capítulo de la ciencia de la música. Ay, no. Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los Contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. Contenidos aprendidos hoy. Número 1. Orquesta sinfónica. Conocemos más sobre las familias que las componen y su distribución. Número 2. Director de la orquesta. Su importancia de este músico en la coordinación de los músicos y en una propuesta de interpretación. Número 3. Instrumentos electrónicos. Historia y funcionamiento de algunos de los principales instrumentos como el sintetizador. Número 4. Futuro de la música. Uso de tecnología, aplicaciones y uso de la inteligencia artificial que reemplazarán a los músicos en el futuro. Evaluación. Recuerda tomar fotografías de tu cuaderno como evidencia de las tareas y enviármelas a mi correo. YouTube. También puedes ver esta clase en el siguiente link. Buen trabajo. Recuerda que si tienes alguna duda puedes escribirme a mi correo que te dejo en la pantalla. Nos vemos.